Bueno, vamos a empezar. Voy a compartir el tema a tratar el día de hoy. Y vamos a empezar con lo que son los componentes de la infraestructura vial. Y un momentito, voy a compartir mi pantalla. Voy a... Ok, ahora sí. Bueno, para manejar un poco este tema de la red, voy a desactivar mi cámara y vamos a tratar en primera instancia ubicarnos de qué trata la parte de pavimentos. Que nosotros cuando esta es una sección transversal típica, el terreno viene a ser esta línea de pespuntes, ¿sí? Esto viene a ser el terreno. Y vamos a tener aquí dos zonas, y es importante que nosotros lo conozcamos porque el diseño de pavimento no es solamente de determinar tu espesor del pavimento, ¿ok? Sino que tenemos que tener en cuenta qué tipo de subrasante tenemos. Y para saber qué tipo de subrasante tengo, si es buena, es mala, ¿ok? Tengo que saber en qué tipo de sección estoy. Aquí nosotros, y el objetivo de y ya lo deben haber visto, ¿no? De una carretera, en primera instancia es lograr esta línea, llegar a esta línea. ¿Sí? Ese es el primer objetivo en una carretera, lograr esta línea. Y eso es lo que nosotros le denominamos la plataforma, con su correspondiente talud. Esa línea es importante porque sobre ella vamos a empezar a trabajar todos los demás componentes de la infraestructura vial, entre ellos para nosotros el pavimento. ¿Okay? Sobre lo que está sobre esa línea azul está el pavimento, ¿no? Entonces, para lograr esa línea, tenemos claramente aquí dos zonas. Una, que es la zona de corte, ¿ok? Y la otra que es la zona de terraplén o relleno, como lo denominamos. Pero se dice terraplén o relleno y vamos a ir viendo más adelante. Terraplén o relleno se define porque se supone que son materiales que cumplen las mismas especificaciones técnicas. Y hago este énfasis porque muchas veces este término se trata de manera similar, terraplén o relleno, como si fueran los mismos materiales, y no es así, y como si cumplieran la misma función, ¿ok? Y no es tampoco así, sino que es un tema de costumbre, pero mal empleado, y que muchas veces, esto sí se los indico, hace pues que los ingenieros no definan bien si un mejoramiento de suelos se requiere para el caso de en zona de corte y un terraplén que requiere. A veces dicen, no, mejoramiento de suelos para terraplén, eso no existe, ¿no? Entonces vamos a ir avanzando en este punto. Entonces tenemos dos zonas, terraplén o relleno y la zona de corte. Nosotros, debajo de él, los siguientes 30 centímetros, debajo de él, los siguientes 30 centímetros es la subrasante. Cuando hablamos de terraplén es un material clasificado de buenas características, ¿ok? Es un material clasificado de buenas características, ¿no? Ese es el terraplén, en los 130 centímetros, la corona del terraplén, como lo marcamos aquí. Pero si hablamos de la zona de corte, que es esta, no podemos decir es la subrasante, pero aquí es donde normalmente vamos a requerir hacer el mejoramiento de suelos. Mejoramiento de suelos, ¿no? El mejoramiento de suelos. Solamente en este lugar se da eso. Y para eso hay que saber identificar los suelos inadecuados. Bueno, aquí nosotros tenemos que tener en cuenta en esta zona que el pavimento va a su base, nuestra carpeta, la calzada, ¿correcto? La calzada. Y la calzada está conformada por dos carriles,
A y B, para un carril por sentido, y confinando a la calzada se encuentra la berma. Okay, confinando a la calzada se encuentra la berma. Por donde circulan los vehículos y es por la calzada, la berma no es parte de la calzada, ayuda, su finalidad, su función es dar confinamiento a la calzada, esa es su función de la berma. También tenemos la zona de el sobreancho de compactación, que es este sector. Si ustedes pueden observar entre la calzada y la berma, el tipo de superficie cambia. ¿Y por qué es eso? Porque donde requiero mayor aporte estructural, y estamos hablando netamente de pavimentos, donde requiero aporte estructural, mayor aporte estructural es en la calzada, porque la berma, aparte del confinamiento, su función principal es una zona temporal de estacionamiento, ¿no? Pero por ahí no circulan normalmente los vehículos. ¿Ok? Por eso es que muchas veces, y eso va, ojo, lo que estamos hablando solamente es para flexible, es para cualquier pavimento, por ejemplo, como el rígido que vamos a ver, puede ser de otro material, no necesariamente del mismo material que conforma la calzada. Una inquietud por el chat. ¿Se escucha? A veces me ha pasado que estoy hablando y no se me ha escuchado bien. A ver si me pueden confirmar. Por favor, se me confirman. ¿Sí se escucha? Para continuar, no hay ningún problema. Ok, sí se escucha bien. Bien, gracias. Entonces, ojo, si tuvieran alguna consulta, también la pueden realizar por el chat, no habría ningún inconveniente. No habría ningún inconveniente. Ok. Bueno, entonces, estructuralmente, estamos hablando, vamos a manejar. A ver, ahora, ¿se escucha mejor? Listo. Bueno, entonces mencionábamos pues que estructuralmente, ¿no? Estructuralmente, eh, quien tiene mayor refuerzo es la calzada y la berma puede cambiar su tipo de superficie porque va a tener menor aporte estructural porque por aquí no transitan los vehículos. Y el sobreancho de compactación es importante porque en el caso de terraplenes me va a permitir, en el caso de terraplenes nos va a permitir, ¿no? Lograr la compactación final de la berma, ¿no? Pero esta puede tener o no un recubrimiento bituminoso. Generalmente aquí lo que se hace es colocar una imprimación, nada más. Y ojo, y en el sobreancho de compactación no se transita, ok, no se transita. Su finalidad es que logremos la compactación de la berma. Pero el sobreancho de compactación, si vemos aquí al lado derecho, esto es una sección típica del manual de suelos y pavimentos. Si vemos nosotros, también me está colocando aquí en la zona de corte. Ojo, y esto está mal. ¿Ya? El sobreancho de compactación solamente se da en la zona de terraplén. ¿Y por qué lo denomina? Y esta es la zona de terraplén. ¿Por qué le decimos terraplén? Porque para lograr la línea de subrasante tenemos que, ¿no? Colocar material sobre el terreno existente, ¿no? Sobre el terreno de fundación. Sobre él tenemos que colocar material para elevar necesitamos elevar sobre el terreno existente, elevar la línea de subrasante. Bueno, habiendo tocado ese punto, vamos a ver eh, aquí tres secciones típicas para aclarar lo que hemos mencionado. Una carretera se desarrolla por estos tres tipos de secciones: corte cerrado, a media ladera, ¿no? Sección a corte cerrado, una sección a media ladera, y miren lo que dicen aquí, sección de relleno. Esto es por costumbre. Esta es una sección en terraplén. Y vamos a hacer la aclaración ahora. Por ejemplo, aquí tengo una sección en corte cerrado, el terreno está, ¿no? El terreno existente
¿no? Está sobre la vía que voy a ejecutar, entonces nosotros necesitamos hacer este corte. Nosotros necesitamos hacer este corte. Pero si yo encontrase un suelo inadecuado, ok, y ahora lo vamos a marcar aquí. Si uno encontrase un suelo inadecuado en este corte cerrado, lo que tenemos que hacer es un mejoramiento de suelos. Y lo que comúnmente se hace es que este mejoramiento de suelos es cortamos, voy a ponerlo aquí, uno cortamos, se corta, corte, luego se elimina, ¿no? Y de allí lo que se hace es se rellena. Por eso es que el término es relleno. Pero al final lo que estamos haciendo aquí es un mejoramiento de suelos. Y el mejoramiento de suelos solamente se da en la zona de corte. Puede darse también el terraplén, vamos a ir viendo más adelante, que el terraplén, lo que diríamos el mejoramiento es la base del terraplén, pero son dos consideraciones distintas y quien merece un cálculo es el espesor del mejoramiento. Y eso es parte del diseño. Quien requiere un cálculo es el espesor de mejoramiento. Esta altura de mejoramiento es el que se requiere el cálculo. Porque es quien requiere el cálculo. ¿Listo? Entonces, es por ello que nosotros tenemos que tener clarísimo en qué tipo de zona estamos. ¿O estamos en la zona de corte o estamos en la zona de terraplén? Igual, por ejemplo, si vamos a esta segunda sección, sección a media ladera, lo vamos a ver aquí, ¿dónde haría el mejoramiento? Solamente, generalmente, sería en esta zona, donde vamos a cortar, corte, se elimina, y luego se elimina, y luego se rellena, lo rellenamos. Okay. Entonces, no necesariamente lo vamos a hacer en el terraplén, no necesariamente. Eso ya es una adecuación cuando definimos la altura, el espesor del mejoramiento y lo compatibilizamos con la altura del terraplén. Y lo compatibilizamos con la altura del terraplén. En esta zona, en esta última, le denominan sección relleno y no es relleno. Ya ahora han estado, ustedes ahora ya pueden decir a qué le llamamos relleno, por qué el término es relleno, pero al final es la partida no es relleno tampoco. La partida es mejoramiento de suelos, así se denomina. La partida es mejoramiento de suelos. Esa es la partida. ¿Okay? Es mejoramiento de suelos. Entonces, aquí en estas dos secciones definitivamente es donde uno va a tener que ver el mejoramiento de suelos, donde uno va a tener que ver el mejoramiento de suelos. Ingeniero, y aquí en esta sección que se llama relleno, es una sección de terraplén, no necesariamente va a ir un mejoramiento, lo que va a ir aquí es base del terraplén. ¿Ya? Normalmente aquí lo que podríamos plantear es una base, en toda esta zona, una base del terraplén, que puede tener un espesor de 30 centímetros. Por eso es que el terraplén está conformado por base, cuerpo y corona. La corona son los últimos 30 centímetros, como lo hemos visto aquí. Esa es la corona, los últimos 30 centímetros. Debajo de él está el cuerpo y si estuviera sobre un terreno deficiente, lo que le vamos a colocar es una base. Y eso es lo que denominamos una base del terraplén. Pero no es mejoramiento de suelos. No es mejoramiento de suelos. Otro de los puntos, y aquí quiero aclarar, cuando tenemos estas zonas, en todas las zonas de corte, siempre va un sistema de drenaje, como en este caso las cunetas. En toda la zona de corte va cunetas, y en el terraplén no. ¿Por qué? Porque al tener un bombeo, ya, este tiene un bombeo, el agua va a escurrir hacia el talud inferior del terraplén, ¿ok?
el agua escurre hacia el talud inferior del terraplén, ¿no? Por eso no requiere cuneta. ¿Listo? No requiere cuneta. En este caso, cuando es en la zona de corte, sí, porque necesitamos evacuar el agua. Hago este énfasis porque en el diseño se considera esto, lo que llamamos el coeficiente de drenaje. Por eso hago este énfasis y que nosotros debemos analizar. Muchas veces esto se hace de manera mecánica, pero sin mayor análisis, y el diseño no adecuamos a las condiciones reales donde se va a ejecutar la carretera. Eh, Vamos a ver aquí, por ejemplo, miren esa secuencia de imágenes y qué me pueden decir al respecto. ¿Se han percatado? En qué tipo de sección estamos? ¿A media ladera, corte cerrado o en terraplén? Esta es una sección a media ladera, ¿no? Donde se ha realizado un relleno. Y hago este énfasis porque vamos a ir viendo más adelante el tipo de material que se está colocando, ¿no? Voy a avanzar un poco. Uno de los aspectos que hay que tener en cuenta cuando diseñamos pavimentos es lo siguiente, en la zona de corte. Un momentito. Un momentito, por favor. Desactiven. Ok. Ok, desactivé mi herramienta. Bueno, en la zona de corte, cuando en este sector, lo voy a marcar, en este sector, esto puede ser material suelto, roca suelta o roca fija. Si es material suelto no hay ningún problema, pero si es roca, el inconveniente es el siguiente, que adicional. Recuerden que nosotros tenemos que llegar a esta línea, ¿no? Tenemos que llegar a esta línea. Pero si fuera roca, nosotros tenemos que recomendar, y aquí viene, eso tiene que ver con pavimentos, es el especialista, es parte del diseño de pavimento, que los siguientes 20 centímetros debajo de esa línea, se tiene que excavar 20 centímetros adicionales a la línea de subrasante. ¿Y por qué es eso? Porque aquí vamos a colocar, ya, en todo este sector que estoy marcando, en ese espesor, vamos a excavarlo y la roca me queda en puntas, o sea, no me queda una superficie uniforme. Entonces, cortamos 20 centímetros adicionales, entonces voy a tener una capa rígida, una transición entre una capa rígida y voy a colocar un material cuyas características o cuyas especificaciones técnicas corresponden al de una subbase granular. Okay, entonces, y aparte de uniformizarme, las puntas de la roca terminan en varios vértices, ¿no? No es una superficie uniforme, me permite lograr esa uniformidad para luego colocar sobre esa capita de 20 centímetros, voy a colocar recién a partir del pavimento, ¿ok? Este es un problema común porque si yo no considero ese volumen de material, ¿ok? No considero ese volumen de material, significa pues que en el diseño y todo lo que se diseña luego se presupuesta, significa pues que al no estar considerado en el presupuesto durante la ejecución de la obra, es lo que se denomina los populares vicios ocultos. Entonces, se considera que es una deficiencia del expediente técnico y por lo tanto implica un adicional de obras. Y esto es lo más común, lo más frecuente en muchos expedientes técnicos. Y ahora, ingeniero, ¿y yo cómo sé qué tipo de material es? Ahí viene el tema. Es que tenemos que coordinar, solicitar la información de la especialidad en geología y geotecnia. Ellos son los que hacen la evaluación de qué tipo de material es. Y por ello nosotros debemos dar una revisión a eso para plantear en esos sectores una excavación adicional de 20 centímetros y rellenarlo con un material cuyas especificaciones técnicas correspondan al de una subbase granular. Bueno, aquí por ejemplo vamos a mostrarles unas imágenes, ¿no?
de lo que mencionamos. ¿Qué haríamos en este caso, por ejemplo? Ustedes se encuentran, esta es mi línea subrasante. ¿Cuál es la recomendación? A ver, por el chat nomás, a ver qué me pueden decir. ¿No? Aquí lo que recomendaríamos es, ustedes ven, no hay una superficie uniforme, y lo que recomendaríamos es una excavación adicional de 20 centímetros, ¿no? En nuestras prospecciones, cuando hacemos las calicatas, el estudio, vemos pues que justamente hay roca y por lo tanto en estos sectores vamos a recomendar esos 20 centímetros adicionales de excavación. Voy a pasar rápido esta parte, básicamente de lo que consiste un pavimento. Un pavimento, y hoy en día ya no solamente hay que hablar de su base granular, ni base granular, ya hablamos de bases estabilizadas, subbases estabilizadas, ¿no? Y cualquier pavimento está generalmente conformado por tres tipos de, un momentito, ya, por tres tipos de componentes, ¿no? Una subbase, una base y su capa de rodadura. De abajo hacia arriba, ojo, de abajo hacia arriba, en este sentido, el espesor de los materiales se reduce, ¿ok? Abajo, la subbase siempre va a tener un espesor mayor o igual que el de la base. La base no puede tener un mayor espesor que la subbase, ¿no? Y la capa de herradura generalmente es de menor espesor que la base, ¿ok? Cuando hablamos de subbase, tenemos varios tipos de materiales. ¿Y por qué debemos tener en cuenta esto? Porque justamente existe lo que se llama el coeficiente estructural. Y ese coeficiente estructural va a depender del tipo de material, si es un material granular o es un material estabilizado. Normalmente, convencionalmente, se trabaja con, decimos, ¿por qué llamamos subbase granular? Llamamos subbase granular porque esta subbase se construye con un material granular y su resistencia mínima de este material granular es un CBR de mínimo de 40%. Reitero, se dice subbase granular porque el material con el que lo estoy construyendo esa subbase corresponde a un material granular. Pero puedo decir también subbase estabilizada, sí. ¿Por qué es subbase estabilizada? Porque es un material que se está tratando con asfalto, cal o cemento u otro químico que se pueda aplicar. Entonces, en ese caso se puede decir una subbase estabilizada. ¿Por qué debemos tener bien claro esas diferencias? Por el aporte estructural. Cada uno tiene una mayor, una resistencia y por su resistencia es el aporte estructural, el coeficiente estructural que le vamos a dar. Igual, hablamos de una base, ¿no? Y aquí quiero hacer otro énfasis. La base y la subbase pueden provenir de la misma fuente de material. Yo les haré una pregunta, ¿no? Ingeniero, normalmente es esto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Una cantera es un suelo? ¿O cuál es la diferencia entre una cantera y suelo? Y podemos decir, pues, que una cantera viene a ser, es un suelo, pero este suelo tiene ciertas características que permiten, ¿no?, que lo usemos como fuente de materiales. Entonces, la base y la subbase pueden provenir de la misma fuente de materiales. Ambos pueden provenir de la misma fuente de materiales. Y aquí hacemos una incidencia. La base también se denomina base granular porque siempre y cuando el material con el que estamos construyendo es un material granular, drenante, y tiene un CBR mínimo de 80%. Pero ingeniero, usted en la subbase dijo que podía tener un CBR mínimo de 40%, pero también acaba de decir que ambas provienen de la misma fuente de materiales. Como en un caso puede tener menos resistencia y en el otro más. Y es aquí donde nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. De abajo hacia arriba se requiere mayor tratamiento. Hago este énfasis y lo vamos a ver más adelante porque ya aquí estamos tratando netamente
las características que vamos a tener en cuenta para el diseño. ¿Ok? Las características que vamos a tener en cuenta para el diseño. Por ejemplo, aquí vamos a ver, ingeniero, entonces la subbase, el mayor tratamiento que le vamos a dar a la subbase es la de zarandeo. ¿Ok? Es lo mayor que le vamos a dar a la subbase, zarandeo. En cambio, para la base, necesitamos no solamente zarandear, sino necesitamos material chancado. Es este material chancado que nos permite lograr más resistencia. Por eso es que a mayor tratamiento es mayor costo. Por eso una subbase granular es más económica que una base granular. Porque la subbase granular lo máximo que se requiere es zarandear, tamizar, ¿ok? En obra. Sin embargo, para la base granular, lo que necesito para incrementar, lograr estos CBRs mínimos que requiero, ¿ok? Es chancar. Necesito material chancado, piedra chancada. Por lo tanto, eso hace que se incremente su costo. Ahora, ¿podemos hablar de bases estabilizadas? También, ¿no? También podemos hablar de bases estabilizadas. Estas siempre y cuando son tratadas con asfalto, calo, cemento u otros aditivos. ¿Okay? Ahí se va a llamar una base estabilizada, que es lo que hoy en día ya se ve en los contratos por niveles de servicio. Y al final, en la capa de rodadura, podemos tener superficies asfálticas bituminosas, una carpeta asfáltica. ¿Ya? Podemos tener, ¿no? Un tipo de, puede ser tipo bituminoso, ¿ya? Superficies asfálticas bituminosas. A eso lo denominamos pavimentos flexibles. O también podemos tener de concreto de cemento Portland y los llamamos los pavimentos rígidos. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta pues que la capa, ¿por qué decimos capa de rodadura? Porque ya es sobre esta capa es donde van a transitar los vehículos, ¿no? Sobre esta capa es la que van a transitar los vehículos, que también tiene un aporte estructural. Ahora, cuando hablamos para el caso de tipo bituminoso, pavimento flexible, ojo, tener en cuenta que el espesor, lo vamos a ver mejor en la siguiente lámina, cuando vamos a detallar, aquí, vamos a ver el tipo de pavimento flexible. Este tipo de pavimento, ok, nosotros, ¿por qué decimos pavimento flexible? Porque está conformado por una subbase granular, una subbase granular, una base granular y la carpeta asfáltica. Y la subrasante, ¿no? Bien, a todo esto nosotros le llamamos el sistema pavimento subrasante. Pavimento viene a ser su base, base, y la carpeta asfáltica, y la subrasante los últimos 30 centímetros, el sistema pavimento subrasante. El estudio de suelos, que no es materia, ya entiendo que ya han llevado un capítulo al respecto, se encarga solamente de, y solamente para ser enfático, porque vamos a diseñar el espesor de mejoramiento, es determinar la resistencia, ¿no? de la subrasante o identificar los suelos inadecuados con la finalidad de remejoramiento de suelos. ¿Ok? Bueno, aquí cuando hablamos de capa superficial, ingenieros, aquí cuando hablamos de capa superficial, lo que debemos tener en cuenta es que esta capa puede ser desde una carpeta asfáltica o puede ser recubrimientos bituminosos delgados. ¿Y por qué hacemos esa referencia? Y desde aquí siempre tener en cuenta lo siguiente para el diseño. Si una carpeta asfáltica tiene un espesor menor a 5 centímetros o cualquier otro recubrimiento tiene un espesor menor a 5 centímetros, no se considera como aporte estructural. Solamente su finalidad, su objetivo, su función es ya funcional, mejorar la rugosidad. Esa es su función, no más. Pero si es como mínimo o mayor o igual a 5 centímetros de espesor, ahí recién tiene un aporte estructural. Es a partir de ahí donde consideramos en el diseño su aporte. ¿Okay? Bueno,
Habiendo sido claros en ese aspecto, vemos pues que la calzada aquí tiene en este ejemplo 3,60 m el carril, por lo tanto la calzada tendrá 7,20 m y vemos que la berma, ¿no? Vemos que la berma, ok, tiene un espesor menor, ¿no? Por ejemplo, la calzada puede tener carpeta asfáltica y la berma puede tener un tratamiento superficial bicapa, que es lo que usualmente sucede, ¿no? ¿Y por qué en la berma tiene un espesor menor? Porque la berma es una zona temporal de parada, ¿ok? Su función principal es la de dar confinamiento a la calzada. Otro aspecto a tener en cuenta en los diseños es el talud. Normalmente esto es 1:1,5. ¿Ya? Normalmente este talud, voy a ponerlo aquí, es 1:1,5. 1:1,5. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tienes, lo vamos a graficar. Si tú tienes, a ver, vamos a ponerlo así, tienes 20 centímetros de altura o de espesor, ¿cuánto será en tu horizontal? En tu horizontal será 30 centímetros. Y si entonces requiero un espacio adicional de 30 centímetros, ¿ya? Para, ojo, estamos hablando de un lado, en total, ¿cuánto necesitaré de espacio adicional para colocar mi pavimento? 60 centímetros, ¿no? 60 centímetros adicionales para poder colocar el pavimento, cuando, para colocar el mismo, ¿no? ¿Y por qué hacemos este énfasis, ingenieros? Porque vamos a ir viendo, y en el caso de soluciones básicas, ¿ok? Que es ya una solución frecuente que se emplea hoy en día en el país. Muchas veces estas carreteras pues tienen un ancho de 4 metros, 3,50 m, ¿no? Y he ahí la importancia de cómo optimizamos el espesor, ¿ok? Para el espesor del pavimento con la finalidad de no hacer que la superficie de rodadura sea mucho menor, ¿no? Imagina que tengas, a ver, ponle 3,50 m y vas a tener este talud de reducirle 60 centímetros. Ya solamente te va a quedar como superficie de rodadura 2,90 m. Bueno, aquí tenemos, ¿no?, un tipo de pavimento flexible y vemos pues que la berma es distinto, el color de la berma, aquí la berma es distinto a la calzada, ¿no? La berma es distinto a la calzada. ¿Por qué? Porque la calzada es carpeta asfáltica y la berma es un tratamiento superficial. Vamos a ver ahora un pavimento rígido. Este tipo de pavimento, bueno, el sistema pavimento subrasante, estudio de suelos, ¿ok? Determina su resistencia y o identificar los suelos inadecuados con la finalidad de mejorar, ¿no? Mejorar la subrasante. Ingeniero, pues una losa de concreto es sumamente eficiente. Sí, entre sí no. Recuerda, si tú no mejoras la subrasante, lo que coloques, ya, todo lo que coloques sobre él no sirve. Esa losa de concreto va a fallar en el corto plazo. Esa losa de concreto va a fallar en el corto plazo. Entonces, eso implica, pues, que tengamos, ¿no? Tener en cuenta también, cuando voy a construir pavimento rígido, ¿necesito mejoramiento de suelo? Sí, necesitas mejoramiento de suelo. Muy bien. Ahora, vamos a ver aquí, y algo que normal es un error frecuente cuando se construye pavimento rígido. Y eso más uno lo ve en subrasante, ¿no? Favor, ¿cuál es la pendiente de la capa herradura? Eso es el bombeo. Eso es, creo que han llevado un capítulo de diseño geométrico, ¿no? El bombeo se determina dependiendo de la zona en la que te encuentres. Puede ser 1%, 2%, 3%, ¿no? Si estás en zona de costa o estás en zona de sierra o selva por las precipitaciones. Normalmente en costa va a ser 1%,
En nuestra serranía puede ser de 2 a 3% y en nuestra selva 3%. ¿Ok? Pero el bombeo se determina en el diseño geométrico, no en pavimentos. ¿Ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso el diplomado tiene todos estos capítulos para después nosotros conjugarlo en el mismo. Y ojo, en un pavimento rígido necesito que haya bombeo. ¿Por qué? ¿Por qué necesito que vaya bombeo? Porque después llueve, ¿no? Las precipitaciones, y recuerden, el agua tiene que evacuar, ¿ok? El agua tiene que estar el menor tiempo posible sobre el pavimento. No puede quedarse 11, 12, sobre 6, el 7, mismo, ¿no? 20. A ver, un momentito, por favor, ahí. A ver, vamos a... Ok, lo vamos a desactivar. Listo. También, así vayan a hacer consultas por el chat, vamos a estar atentos a ello, ¿no? Entonces, un error frecuente normalmente, y esto a veces uno lo ve en las municipalidades, es que aquí ustedes ven que sobre la losa de concreto o debajo de la losa de concreto está la subbase. Ingeniero, y la base, en pavimentos rígidos, ingenieros, desde ahora les menciono, no hay base granular, es subbase granular. Y esta subbase o- es, su resistencia es tan pequeña frente a la losa de concreto, el pavimento rígido, que se desprecia. O sea, determinamos preliminarmente su espesor, 15 o 20 centímetros. ¿Ok? Cuando entramos al diseño, como lo vamos a ver, es que por eso es que entramos solamente cuando ustedes vamos a ver el diseño, van a ver que entramos de frente con zoom base. Y muchas veces me preguntan, "Ingeniero, la base en pavimento rígido, no hay base. A veces sucede pues que me dice, ingeniero, la base granular, estamos solicitando la base granular. Y yo les pregunto, ¿están hablando, estás seguro de lo que estás manifestando, base granular en pavimento rígido? Sí, ingeniero, es la base. Y yo le hago una pregunta, ¿seguro que tu material que vas a traer va a cumplir las especificaciones técnicas para base granular? Y ahí recién reaccionan, ¿no? ¿Por qué? Recuerden, una base granular, ¿qué debe tener? Piedra chancada. Una subbase granular solamente es material zarandeado. Su objetivo, ¿quién tiene mayor resistencia? La base granular. ¿Ok? La subbase granular tiene una menor resistencia que la base. ¿Quién es más costoso? ¿Quién es más exigente en su especificación técnica? La base granular. La subbase de un pavimento rígido, su función no es la de dar aporte estructural, sino una capa de transición, de darme una superficie uniforme, ¿ok? Con la finalidad de colocar la losa de concreto. Esa es su función, por eso no se emplea base granular. Bueno, aquí vamos a mencionar algunos componentes. La losa de concreto normalmente, ok, ya está cambiando hoy en día menos mal las técnicas. Normalmente las losas de concreto son losas cuadradas de 4 a 6 metros, de 4 a 6 metros. Ingeniero, ¿y pueden ser mayores longitud, mayores dimensiones? Sí, pero en esos casos ya sí se requiere reforzarlas. Por eso es que en nuestro medio generalmente las losas de concreto que diseñamos son losas cuadradas de 4 a 6 metros y no son reforzadas. ¿Ok? No son reforzadas, debemos tener en cuenta eso, no son reforzadas. Lo máximo que tenemos cuando veamos el diseño es que entre las transiciones vamos a tener dowels, ¿no? En las juntas transversales y en las juntas longitudinales vamos a tener las barras, ¿no? Unas barras corrugadas y en las juntas transversales vamos a tener unas barras lisas que me van a permitir lograr la transferencia, pero estas no son reforzadas. Ingeniero, pero ¿podemos lograr o no mayores longitudes? Sí, pero no es usual, o sea, no es económico hacer, pues, quiero una losa de concreto de 100 metros para un pavimento rígido. ¿Lo puedes construir? Sí. ¿Lo puedes diseñar? Sí. Pero para eso vas a tener que hacer losas de concreto reforzadas. Ok. Ahora, ¿existen otras técnicas, ingeniero, para poder hacer losas de mayor longitud? Sí. Otra técnica es, por ejemplo, para el caso de Puerto de Yurimaguas, ¿no? Donde es una de las obras más que ya está construida, donde se ha diseñado pavimento rígido reforzado con fibra de acero.
¿ok? Y esta fibra de acero, pues, ha permitido, uno, que logremos mayores longitudes de losa, ¿no? Que se logren mayores longitudes de losa. Bueno, y como podemos ver aquí, ya tenemos nuestras juntas transversales, nuestras juntas longitudinales. Así es, ok, así es. Lo vamos a ver con mayor detalle cuando vamos a ver ahora el capítulo de pavimentos, ¿no? Para ver el tema de los dowels y por qué, cómo manejar el tema de las barras que no se hacen, ¿no? Porque empleamos, las técnicas de diseño de pavimento de rígido, ¿no? ¿Por qué seguimos usando losas cuadradas y qué debemos tener en cuenta al respecto? Y aquí lo que ustedes pueden observar una vez más es la calzada es losa de concreto, pero la berma es de otro material, ¿no? Entonces, ¿esto es por qué? Porque la berma es una zona temporal de paradas, ¿no? Y su función principal es dar confinamiento. Aunque una losa, pues, una losa de concreto, ya cuando está fraguada, pues, ya puede, mantiene su talud, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver la siguiente imagen. A ver, ¿qué me pueden decir aquí? En la imagen, a ver, les digo, ¿la berma y la calzada son de distinto material o son el mismo? ¿Qué me pueden decir ahí por el chat? Ya, ¿son distintos materiales o son el mismo? A ver, ya, distintos materiales mencionan. A ver, vamos a ver lo siguiente. Vamos a hacer aquí un trazo. Recuerdan, las losas son cuadradas. Entonces, aquí las losas son del mismo material. ¿Ya? La berma y la calzada son del mismo material, son de concreto hidráulico. Ahí está la losa. Pero ¿por qué tiene un aspecto distinto la berma con la calzada? Es por el desgaste superficial que sufre la losa de concreto debido a que por él transitan los vehículos, en cambio en la berma no, ¿no? Por eso tenemos ese desgaste superficial. Y desde aquí les menciono, desde este momento, es que ese desgaste superficial está relacionado con la resistencia del concreto hidráulico. No es que muchas veces ningún diseño, y lo vamos a ver, ningún diseño tiene en cuenta, ¿ok? Este punto de la resistencia al desgaste, ¿ya? Por ello es que a mayor resistencia del concreto, menor desgaste superficial. Normalmente tratamos la resistencia del concreto con fines estructurales, pero también debemos tener nosotros en cuenta el tema de la resistencia al desgaste. ¿Ok? Entonces, esta imagen nos permite a nosotros ver, pues, que un pavimento, este es uno de los tipos de fallas que puede suceder en un pavimento rígido, ¿no? Y cómo podemos solucionarlo posteriormente. Otro tipo de pavimento, vamos a correr un poco en esta parte, son los pavimentos semirrígidos. Y cuando hablamos de pavimentos semirrígidos, dependerá también de la calidad del agregado. Sí, así es, pero generalmente si cumplimos con todos los materiales, ¿ok? Con toda la calidad, de todas maneras siempre se va a dar el desgaste. Y esto tiene que ver con la resistencia al concreto. Por eso es que muchas veces diseñamos, ¿no? Con resistencia pues mayores a 210. No es óptimo diseñar pavimentos con 210, ¿no? 280, como vamos a ir viendo, es lo usual con la finalidad de lograr, ahora, a mayor resistencia del concreto, menores espesores también, ¿no? Pero aquí lo que quería enfocar es lo siguiente, que los diseños no nos hablan, no nos definen este parámetro o esta falla que va a sufrir la losa de concreto al tema del desgaste. Por eso que nosotros debemos tener siempre en cuenta, y ojo, a nadie te lo dice, tú puedes leer un manual y lo que tú consideres y siempre todos te hablan desde el punto de vista estructural,
pero recordemos que también nosotros no debemos ver desde el punto de vista estructural, sino desde el punto de vista funcional, porque algo puede estar muy bien estructuralmente, pero si funcionalmente no cumple su, no cumple, simplemente también no es técnico, no va a cumplir su función. Por ejemplo, cuando hablamos de funcional, vamos a lo siguiente. Hablamos de rugosidad, el IRI. Y muchas veces cuando yo hablo de IRI, sí, es rugosidad internacional, pero ¿qué significa el IRI? ¿Ya? ¿Qué significa el IRI? Y ahí la gran diferencia, porque muchos prefieren incluso sobre la losa de concreto ponerle muchas veces una carpeta asfáltica. La carpeta asfáltica tiene menor resistencia que la losa de concreto, pero sin embargo, si ustedes han podido apreciar en varias ocasiones, ¿no? Que sobre la losa de concreto una carpeta asfáltica. ¿Pero por qué es eso? Y el tema tiene que ver con el IRI, ¿ya? El IRI, el índice de rugosidad internacional. El IRI, a ver, imagínense ustedes están yendo a una velocidad de 60 kilómetros por hora, bueno, 70, estás de paseo, y en el vehículo van a una velocidad de 70 kilómetros por hora. Por esas cosas pasan por un rompemuelle, no bajaste la velocidad, pasas a 70 kilómetros por hora por ese rompemuelle, por ese reductor de velocidad. ¿Listo? Pasas hasta. ¿Qué va a suceder con ustedes dentro del vehículo? ¿Qué sucede con ustedes dentro del vehículo? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué sucede con ustedes dentro del vehículo? Nunca han pasado por un rompemuelle de esa velocidad. O por un bache, ya pasaron por un hueco, no se dieron cuenta, el conductor no se dio cuenta y pasaron por el hueco. ¿Qué pasa con ustedes como usuarios dentro del vehículo? Claro, se golpea la cabeza, ¿no? Tu cabeza termina en el techo, así es. ¿Y eso a qué se debe? A que como usuario has sufrido ya una aceleración vertical, un momentito, como usuario, gracias, no, había una bulla ahí que fui a ver, como usuario has sufrido una aceleración vertical. Esa aceleración vertical que uno sufre dentro del vehículo, ¿ok? Se debe a que en el pavimento existe una deformación. Y eso es lo que le llamamos el confort del usuario, ¿ok? Entonces, y este confort se va a ver alterado por las deformaciones que existe en el pavimento. Por eso es que el IRI se mide también con nivel y mira, ¿ya? Se mide con nivel y mira. Por ello, a ver, entonces, por ejemplo, como una carpeta asfáltica nuevecita, ya, una carpeta asfáltica nuevecita, su IRI es de 2 metros por kilómetro. En cambio, en un pavimento rígido, su IRI es de 3 metros por kilómetro. Y su IRI es de 3 metros por kilómetro. Hago una pregunta entonces. ¿Y por qué es eso? Ustedes habrán sentido, pues, cuando uno transita por la aprobación, por la vía expresa, sientes un golpe, ¿no? Ya cada vez que pasas por las juntas, sientes un golpe. Es justamente por las juntas, es la que te va a hacer que el IRI varíe, ¿no? El IRI varíe. A ver, y aquí en este ejemplo, en este tipo de pavimento, por ejemplo, en este adoquín, que está aquí sus juntas, ¿cómo creen? ¿Quién será? ¿Su iris será mayor al de una carpeta asfáltica o será menor en un adoquín? ¿Qué me pueden decir ahí al respecto? ¿No? El IRI en un pavimento, en un adoquín va a ser mayor. ¿Por qué? Por justamente las juntas. Estas juntas, estas juntas van a hacer que justamente es una, como digamos, es una variación en la superficie de rodadura, por lo tanto hacen que se incremente el IRI. Ojo, ojo, y ténganlo en cuenta esto, el IRI va a variar no necesariamente por tantas deformaciones.
cuando tengo una superficie desgastada como esta, muchas veces van a quedar las cabezas del agregado expuestos. Y esa cabeza del agregado expuesto también hace que el iris incremente significativamente. Ok, bueno, aquí tenemos una plataforma de estacionamiento de un aeropuerto formado por adoquín, pero aquí lo interesante es que te lo voy a mostrar, que hoy en día tenemos los pavimentos semirrígidos, ok, que son tratados con cemento, o cal, o materiales bituminosos o con aditivos químicos. En el diseño con pavimentos flexibles que vamos a hacer, vamos a ver estos casos. Bueno, este tipo de solución de afirmado ya, menos mal, en la red vial nacional ya está dejando ya no va a existir, ¿ok? Ya no está, eh, está desapareciendo este tipo de solución porque no es eficiente, pues. Viene un periodo de lluvias y simplemente este tipo de superficies no sirven, se deterioran, ¿no? Por eso es que el afirmado hoy en día, menos mal, en la red vial nacional está desapareciendo. En las redes viales vecinales, con esto de Arranca Perú, hubiese sido interesante emplear este tipo de soluciones, el suelo estabilizado, que es mucho más eficiente que un material afirmado, ¿no? Pero lamentablemente el tema era dar trabajo pero la solución va a seguir siendo, o el problema se va a mantener, ¿no? En muchas zonas de nuestro país cuando se construye como afirmados. Este material estabilizado, por ejemplo, que vemos aquí en imágenes con cloruros, y su estado superficial es el que, como ustedes ven, después de 3 años. Esta es otra solución que ya está en la red vial departamental ejecutándose y que conocemos como soluciones básicas. Esta es otra técnica que ya es usual que nos encontremos hoy en día cuando nos pidan diseñar pavimentos. Bueno, ¿qué debemos tener nosotros en cuenta cuando diseñemos, señores? Lo que debemos tener en cuenta es el tránsito en primera instancia. Ojo, nosotros no diseñamos y por eso es el siguiente capítulo que vamos a ver es estimar, determinar el tráfico, porque si no tenemos claro, si uno como ingeniero o especialista en infraestructura vial no sabes diferenciar entre un IMDA y ejes equivalentes, simplemente no nos podemos parecer de que conocemos de carreteras. Toda la infraestructura vial se hace para un tránsito. ¿Ok? Se hace para un tránsito. ¿Y qué tipo de vehículos? En pavimentos, lo que nos interesa son los vehículos pesados, no el auto, no la camioneta, y vamos a ir entendiendo por qué. No, no, no hacemos para ese tipo de vehículos, solamente hacemos para vehículos pesados. Luego, ¿no? El otro aspecto que tenemos que tener en cuenta y ojo, todo esto, lo que estamos hablando es para el diseño, es el ambiente, las condiciones climáticas. ¿Ok? Es el ambiente, las condiciones climáticas. Y en ello, cuando hablamos de ambientes, las precipitaciones, temperaturas máximas y mínimas. Cuando hablamos de precipitaciones, pues esto tiene que ver básicamente con el tema para poder definir mis coeficientes de drenaje, ¿no? Y si tengo precipitaciones fuertes, debo tener pues un sistema de drenaje muy eficiente y eso me va a permitir pues que en el diseño yo tenga en cuenta esas consideraciones. Otro aspecto que tenemos es las temperaturas máximas y mínimas. Esto básicamente tiene que ver generalmente con las capas de rodadura en una carpeta asfáltica o en un pavimento rígido, ¿no? A ver, ¿en qué incide, no? Las temperaturas máximas y mínimas. El otro tema es los ciclos de congelamiento y descongelamiento. ¿Esto por qué? Esto es porque aquí hay que ver mucho el tema de cómo se alteran los agregados el, este, por el tema del congelamiento y descongelamiento. Uno, y al alterarse el agregado, esto incide en la resistencia. También cómo va a trabajar el sistema, si hay humedad y hay congelamiento, el sistema pavimento subrasante va a tener mayor rigidez. Y al tener mayor rigidez significa que este se va a deteriorar, fisurar en el corto plazo.
¿ok? Por eso es que nosotros debemos tener en cuenta todas estas condiciones al momento de diseñar. Otro de los aspectos es, vamos a ver con el sistema de pavimento subrasante, es decir, con los materiales que vamos a encontrar en la zona, ¿ok? Para poder construir la estructura del pavimento, ¿ya? Para poder construir el tipo de pavimento y entiendo, ya que esta parte lo han visto, el tema de la subrasante, ¿no? Que debemos determinar su resistencia y o identificar los suelos inadecuados con fines de mejoramiento. Todo esto de aquí, todo esto de aquí, ¿no? Todo esto de aquí, estos tres factores, tienen que ver con el diseño. Pero ningún diseño va a ser eficiente, ¿ya? Yo puedo diseñarlo mejor y ahí viene la construcción, ¿no? Toda la fórmula que yo hice en el diseño debo llevarlo a la construcción. Pero si no tengo un buen control de calidad, me olvido de la compactación, de la calidad de los materiales, los espesores que se han establecido, etcétera. Simplemente cuando construyamos, lo que se haya diseñado no va a durar. Recuerda que todo esto tiene una vida útil. Y luego de la construcción, ¿no? Viene a ser el tema del mantenimiento. Menos mal ya en nuestro país ha cambiado esa cultura de que todo lo que construyamos ya después se le da su mantenimiento. Bueno, sin más, voy a pasar a otra presentación, que era justamente lo que estábamos hablando, tráfico. Ok, tráfico. No sé, hasta aquí alguna consulta. Ojo que ya aquí hemos tocado varios puntos de diseño para no estar redundando, porque de ahí cuando llegamos a la parte de diseño ya no tocamos esos puntos. Pasamos netamente a los parámetros, pero entendiéndose que ya están todos los conceptos claros, ¿no? ¿Ah? ¿Ninguna? Todo ok entonces, todo ok, no hay problema. Bueno, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta para el diseño es saber calcular el tráfico o al menos, o por lo menos, saber leer la información. ¿Qué información voy a tomar de tráfico? ¿Ok? ¿Qué información voy a tomar de tráfico? Y muchas veces, porque aquí viene el término que vamos a ver, es bajo volumen de tráfico, ¿no? Y cuando nos referimos a bajo volumen de tráfico, hay dos términos que se emplean. Uno de ellos es el índice medio diario anual. Y cuando hablamos de índice medio diario anual, nos referimos generalmente a todos los vehículos que transitan por una carretera. Pero, ¿por qué es importante esta información? Uno, por el tema del diseño estructural de pavimento y el otro es por la tramificación. Porque yo puedo tener una carretera, ¿no? Que me lleva por varios puntos, ¿ok? Voy del punto A hacia el punto, voy a poner aquí, del punto B, tengo C y tengo D, ¿ok? Entonces uno va a ir de A hacia C. La pregunta es, ¿todos los vehículos que van de A hacia C, perdón, todos los vehículos que salen de A llegarán necesariamente su destino será C o también pueden irse hacia D, ¿no? Eso es lo que va a suceder, ¿o no? Una parte irá hacia D y la otra parte irá hacia C. Es por ello que cuando decimos tramos viales, la primera sectorización, ojo, cuando uno diseña lo hace por sectores. La primera sectorización es por tráfico, ¿ok? La primera sectorización es por tráfico. Entonces, nosotros lo primero que vamos a buscar cuando diseñemos es en cuántos tramos está dividida la carretera. ¿Por qué? Porque de A hacia B tendré un tráfico y de B hacia C tendré otro tráfico. ¿Ok? De B hacia C tendré un tráfico y de A hacia B
otro tráfico. Por eso aquí en este ejemplo, ¿cuántos tramos ya tenemos? Para la carretera AC. ¿Cuántos tramos estaría dividida la carretera AC? Dos tramos, ¿no? Dos tramos está dividida la carretera AC. Es por eso que decimos tramos viales, ¿ok? Tramos viales. Y en función a ello también, pues de A hacia B tendré un tipo de estructura de pavimento y de B a C tendré otro tipo de estructura de pavimento, probablemente. Bueno, y cuando hablamos de estos, aquí voy a abrir el momentito. Voy a abrir aquí el manual. Vamos a ver. Cuando hablamos, y aquí viene el otro tema, ¿no? Este es el reglamento, el decreto supremo número 58 de 2003. Y muchas veces, comúnmente, todos hablan pues de un vehículo de 6 ejes, 7 ejes. No es un tráiler, no un semi-tráiler. Y ese es un error. Cuando uno ve el IMDA de, de los vehículos, hay que verlos por su configuración vehicular. Y esta configuración ya está normada. Por ejemplo, yo debo hablar de un C2, no de un vehículo de 2 ejes, sino un C2. Voy a mostrarles aquí, por ejemplo, vamos a ver estos dos vehículos. Comúnmente, ¿qué dirían todos para estos dos vehículos? Comúnmente. Ah, es un vehículo de 4 ejes. La primera pregunta que hago aquí, estos dos vehículos que estamos viendo, sí, hay 4 ejes, pero la distribución de esos ejes es igual, ¿no? No es igual la distribución de esos ejes, ¿no? Por lo tanto, cada una deteriorará la carretera de distinta manera. Por ello es que nosotros siempre debemos referirnos a los vehículos por su configuración, un C2RB2 o un C2R2. Solamente para aclarar este punto, donde mencionamos que los vehículos, cuando uno revisa el estudio de tráfico, debemos verlo por su tipo de vehículo, ¿ok? Siempre debemos tener en cuenta el tipo de, no 6 ejes, 7 ejes. Bueno, el otro aspecto es que nosotros debemos manejar es la demanda de carga por eje y la presión de neumático. Y presión de neumáticos. ¿Por qué es esto? Cada vehículo, ojo, cada eje, y justamente vamos a volver aquí, ¿no? Cada eje transfiere una determinada carga, ¿ya? Y va a generar un deterioro en el pavimento. Y hay que saber cuánto como máximo cuánto transfiere cada eje. Por ejemplo, miren aquí estamos en el eje delantero. Miren, vamos a empezar aquí para entenderlo. Aquí estamos en el eje delantero y de ahí vienen todos los demás ejes, ¿ok? Los posteriores. Entonces la norma me establece pues que el eje delantero como máximo debe transferir una carga de 7 toneladas. ¿Ya? El eje delantero como máximo, es decir, ¿no? Y de ahí el eje posterior, o sea, como máximo puede transferirme una carga de 11 toneladas. Ingeniero, ¿puede transferir menos? Sí, por eso pesamos, ¿no? Hay que tener en cuenta cuánto es la carga por eje. Ojo, miren, ya vamos desmenuzando más. Primero ya hemos entendido por qué debe ser por configuración, ¿ok? Ahora estamos entendiendo cuál es entendemos por qué la carga, tener en cuenta la carga que transfiere el eje, ¿ok? ¿Por qué la carga que transfiere el eje? Igual vamos a poder ver aquí, vamos a ver otro vehículo. Por ejemplo, miren estos dos, ¿ah? Miren estos dos que habíamos, ya, vamos a coger este de aquí, el C2R2, ¿no? Miren, vamos a ver estos dos vehículos, el C2R2 y el C2RB2 y el C2R2. El delantero, miren, ambos es igual, 7.
Pero miren el posterior, el intermedio, ¿no? 11, 11, ojo, y miren acá. Por eso hay que tratar, miren, aquí estos dos ejes que están casi juntos deben transferir, lo trata como uno solo, dice 18 toneladas, mientras que en los otros dos casos lo trata como ejes independientes. He ahí la primera importancia de saber por qué tener en cuenta el tema de la configuración vehicular y dejar de hablar de vehículos de 7 ejes, 5 ejes, 6 ejes, trailers, semi-trailers. Olvídate, eso no existe. Es por configuración. A veces por simplicidad muchos quieren manejarlo así, ¿no? Entonces, por eso hay que tener en cuenta la demanda de carga por eje. Pesamos, medimos la carga por eje. Por eso, a ver, se han ido por la Panamericana Sur, hay una zona donde hacen control, pesan a los vehículos pesados, ¿no? Los pesan por eje. ¿Por qué es eso? Para ver que no están superando las cargas máximas. Si no, eso significa que si a mayor carga, ¿qué va a pasar? Mayor deterioro. Ya va a fallar la carretera en menos, en un corto plazo. Por eso es su finalidad. Y el otro aspecto que tiene que ver es el tema de la presión de los neumáticos. Y cuando hablamos de la presión, ingeniero, y ojo, si ustedes vieran aeropuertos, estos dos conceptos se replican. ¿Ya? Claro, se replican. Y vamos a entender, a ver, ¿por qué la presión de los neumáticos? ¿Por qué es importante tener en cuenta la presión de los neumáticos? A ver, tenemos dos personas, ya, una de 50 kilos y otra de 100 kilos. Cada una se para en una losa de, voy a ponerlo así, de 10 centímetros cuadrados, ¿ok? Así exagerando. Cada uno se para en una losa de 10 centímetros cuadrados. ¿Quién transfiere mayor presión en el terreno? ¿El de 50 kilos o el de 100 kilos? ¿Cuál de las personas? Ambas están paradas en una losa del mismo área, ¿no? De 10 centímetros cuadrados. ¿Quién transfiere mayor esfuerzo? Hola. ¿Qué me dicen? ¿Quién transfiere mayor que este esfuerzo? Ya. El que transfiere mayor esfuerzo es el de 100 kilos, ¿no? Porque en el mismo área mayor presión. Exacto, el gordito, así es, ¿no? El de 100 kilos, ¿no? Así es, el de 100 kilos, no el gordito, sí, pues. Entonces, ¿y por qué es eso? Ingeniero, ¿y qué tiene que ver eso con la presión de neumáticos? Es que cuando el neumático de un vehículo está más inflado, tiene menor área de contacto. Cuanto menos inflado, mayor área de contacto. Ese área de contacto de los neumáticos es el que justamente es el área por el cual el vehículo transfiere el esfuerzo, pues, ¿ok? Allí entonces la carga entre ese área de contacto me da mayor o menor presión. Por ello es la importancia de la presión de los neumáticos, ¿ok? Por eso la importancia del mismo. Espero que haya quedado claro ese aspecto. Ahora, otro se debe tener en cuenta después que lo mínimo, no te piden que vayas a pesar todos los ejes, vayas a medir todos los neumáticos, la presión de los neumáticos de todos los vehículos, pero sí debe ser como mínimo al 30%, no debe estar establecido. Vamos a ver aquí lo que es ahora uno de los parámetros y vamos a ir viendo. A ver, un momentito. Uno de los parámetros es, vamos a usar una hojita de cálculo, les voy a pasar también. Ya. Un momentito, voy a pasar esta hojita de cálculo. Ok. Listo. Bueno, ya nosotros, por ejemplo, esta es una tablita, tenemos el tipo de vehículo y su IMDA. ¿Ok?
Y ahora tenemos que ir calculando más parámetros para poder, ¿qué? Determinar los ejes equivalentes. El IMDA es un insumo para poder calcular los ejes equivalentes. Y los ejes equivalentes es el insumo para diseñar el pavimento. Si uno no sabe interpretar, no conoce el tráfico, simplemente no puedes diseñar nada. Ya ningún pavimento vas a diseñarlo. Y tampoco vas a poder aprender las nuevas técnicas de diseño, los nuevos procedimientos de diseño, ¿no? Todos tienen en cuenta el tráfico. Bueno, entonces, un momentito. Ok. Lo primero que vamos a calcular es el factor direccional y el factor carril. Esto lo voy a pasar un poco rápido, en el sentido de que podamos ya en la tarde estar diseñando pavimentos flexibles y mañana diseñemos pavimentos rígidos. Bueno, aquí vamos a tratar el tema de el factor direccional. Un momento. Ok. Y el factor direccional y el factor carril. Cuando hablamos del factor direccional no es otra cosa de cuántos carriles tengo por cada sentido. ¿Ok? ¿Cuántos carriles tengo por cada sentido? Es decir, yo puedo tener un carril por sentido, sí, como en esta primera imagen que estamos mostrando, ¿no? Estoy marcando, ya donde tenemos dos carriles, pero tengo un carril para este sentido y tengo el otro carril para el otro sentido. Ok, igual aquí tengo cuántos en este que estoy marcando de azul. Ok, este aquí que estoy marcando de azul. Tengo dos carriles por sentido, ¿no? Entonces, tengo carriles para cada sentido tengo carriles. Y eso que se refiere es el factor direccional. Por eso, y me divide el IMDA en un 50%. Ya, me divide el IMDA en un 50%. Por eso es que en todos los casos el factor direccional es 0.5. Es 0.5. Me toma el 50% del IMDA. De ahí viene el otro que es el factor carril. Y el factor carril no es otra cosa que, a ver, vamos a ponerlo así. Ustedes han viajado, no sé, Panamericana Sur, Panamericana Norte, y si vamos hacia el Panamericana Sur, a ver, tenemos dos calzadas y cada calzada aproximadamente tiene tres carriles. Pregunta de rigor, en los tres carriles cuando ustedes han viajado, ¿van al mismo tiempo todos los vehículos o en algún carril irán más que en otro? ¿Cuál sería? En un carril vía, normalmente hay un carril que es más usado que los otros, ¿no? Es por ello que viene aquí el carril de diseño, ¿ok? Ahí viene el concepto de carril de diseño. Por ello, por ejemplo, en el primer caso, el carril de diseño, ya, el factor carril es 1, porque por porque en ese carril, ok, porque en ese carril, ¿no? Vamos a usar el IMDA que está para ese carril. En cambio, si veo un carril dos carriles por sentido, el factor carril va a ser el 80%. No tomo el 100% del IMDA. Y si hablo de una carretera con tres carriles por sentido, el factor carril va a ser el 60%. Esto se multiplica, por ejemplo, para el primer caso sería 0.5, para el segundo caso sería 40% y para el tercer caso sería 30%. Si ustedes se han percatado, vamos viendo pues que el IMDA no tomo el 100% del IMDA, sino puede ser un 50, un 40 o un 30% de ese IMDA para diseñar, ¿ok? Para determinar mis ejes equivalentes. Aquí hemos hablado para una calzada, ¿no? Hemos hablado por una calzada, ¿ok? Pero, ojo, si bien aquí hemos dicho para una calzada, este mismo concepto se replica para dos calzadas,
¿Ok? Dos calzadas con separador central. Ese mismo se repite. Y vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Aquí nuevamente, mi factor direccional, un carril por sentido, una calzada por sentido, 0.5, ¿ok? 0.5 y su factor carril 1, ¿no? Aquí, dos carriles por sentido, son dos calzadas, dos carriles por sentido, ahí está, 50 y 80. Y aquí tres carriles, dos calzadas, tres carriles por sentido, 50 y 60. ¿Ok? Es como se maneja. Y es por ello que cuando uno dice, va a hacer el cálculo, pones, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, mi número de calzadas, 1, número de sentidos, 2 sentidos, y número de carriles, voy a poner 3. ¿Ok? Número de carriles, voy a poner 3. Entonces, ¿cuánto debe salir? Aquí está. Su factor direccional me sale 0.5 y su factor carril 0.6, ¿no? Así es como vamos calculando ya el factor carril y el factor direccional. Verificamos si es correcto. Ver es una calzada, como en este caso, estaríamos ubicados aquí. Es una calzada. Ah, muy bien. Tengo dos sentidos, sí los tengo, hay dos sentidos. Tres carriles por sentido, entonces factor direccional 0.5 y factor carril 0.6. Profesor, Ahora, una pregunta, por favor. sí, sí, dígame. Ya, mire, en el gráfico 1, donde dice una calzada, ¿no? Así es. Bueno, yo no sé, por ejemplo, veo en el gráfico primero un carril, indica usted abajo, pero yo veo dos carriles. O sea, un carril no es un espacio, un espacio donde entra el carro, eso es un carril, y dos carriles, pues, el de vuelta, digamos así, en una pista simple, No, serían dos carriles. no, en sí hay dos carriles, pero si no estamos hablando que es un carril por sentido. Yo tengo un Ah, carril, perfecto. ajá, Ya, está, ¿no? ya, por sentido, ya. Exacto, así es, así es. ¿No? Ya, Sí, sí, está muy bien su pregunta, así es, muy bien. ya, ok, Entonces, gracias. Ok. ok, entonces es un carril por sentido y eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Por eso, y eso es cuando vamos al diseño, por qué entrar con factor direccional y por qué no el factor carril, ¿ok? Y aquí sacamos 0.5, 0.6. Por eso en esta tablita, y que se las vamos a alcanzar, no pongo número de calzadas, 1, número de sentidos, 2 sentidos. El número de carriles es por sentido, ¿no? Y cuando volvemos aquí es 3 y estamos seleccionando esta última, ¿no? Esta última que está aquí. Entonces, y decimos, ¿cuántos carriles, cuántos sentidos? Hay dos, ¿no? Pero el número de carriles por sentidos es 3. Por ello es que nos sale nuestro factor direccional, nos sale 0.5, no, a ver, 0.5 y nuestro factor carril sale 0.6. ¿Ok? 0.6. Eso está en esta tablita resumido, ¿no? Gráficamente. A ver, vamos a ampliar la pantalla. Vamos a marcarlo. Un momentito más para atender la solicitud. Factor direccional, factor carril. Y ahora vamos a ampliar la pantalla. Aquí está, ¿no? Entonces es una calzada con dos sentidos. Tengo 6 carriles, pero por cada carril es 3 carriles por sentido, ¿no? En ese aspecto, el factor direccional va a ser 0.5 y el factor carril va a ser 0.6. ¿Qué me indica eso? Que voy a tomar el 30% de los vehículos, ¿no? Como lo tenemos aquí. ¿Ok? Ya estoy, mi factor direccional 50%, factor carril 0.6. A la final es 18 por 0.5 por 0.6, ¿no? Y todos los parámetros que vamos a ir determinando es multiplicar. ¿Ok? Vamos a ir multiplicando. Todo lo que está en rojo, vamos a ir multiplicando y vamos a ver, determinar cómo se calcula. ¿Listo? Aquí viene otro punto, es, muy bien, yo diseño una carretera
para un pavimento en años. ¿Ya? Y nosotros debemos proyectar, por ejemplo, en 10 o 20 años, cuántos vehículos voy a tener, o en 30 años, ¿no? Para eso nosotros tenemos las tasas de crecimiento. Pero estas tasas anuales de crecimiento van a estar en función también del tipo de vehículo pesado. Ojo, hasta aquí hemos visto tipos de vehículos, ¿ya? Hasta aquí hemos visto tipos, todos los vehículos que vemos aquí son pesados, pero tengo dos tipos de vehículos pesados, ¿ya? Uno es pesado de carga y el otro es pesado de pasajeros. Si vemos, esta es la norma. Lo que sí estamos mostrando es a partir del IMDA calcular los ejes equivalentes. Ya, no, si no olvides, esto normalmente nosotros lo que necesitamos es calcular los ejes equivalentes a partir del IMDA. Ya, no es el objetivo en este momento del curso. Pero, es toda una especialidad de tráfico, nada más nos tomaría unas 6 horas hacer todo, ¿no? Bien. Entonces, lo que sí quiero mostrarles es la norma y cuáles son nuestros vehículos de pasajeros. Yo tengo un vehículo pesado de pasajero, ¿ok? Que son estos 4 de aquí. ¿Ya? Esos son nuestros vehículos pesados de pasajero. Todo lo demás, todas las demás configuraciones que ustedes observan, son vehículos pesados de carga. Por eso en mi tablita yo tengo arriba, en las primeras líneas, tengo vehículo pesado de pasajero y en las siguientes están recién los vehículos pesados de carga. ¿Y por qué tener en cuenta esa diferencia? Porque los vehículos pesados de pasajero, la tasa anual que yo voy a usar es básicamente la de población, los censos, ¿ok? Eso es lo que voy a usar, ¿ok? Entonces, hablamos de vehículos pesados de pasajero, voy a emplear la tasa anual de crecimiento poblacional. Y para los vehículos de carga, voy a emplear el Producto Bruto Interno. ¿Ok? Entonces voy a emplear el Producto Bruto Interno. Esta información uno lo revisa todo en el estudio de tráfico. ¿Ok? Lo revisa. ¿Ya? En el estudio de tráfico está toda la información. Lo revisamos de ahí y verificamos, ¿no? Y lo verificamos. Vamos a ver aquí. Esta es la fórmula que se emplea. Esta es la fórmula que se emplea, ¿no? Para determinar el factor de crecimiento acumulado. ¿Ok? El factor de crecimiento acumulado. ¿Ya? Aquí R viene a ser nuestra tasa, N viene a ser años. ¿Ok? Viene a ser años. Vamos a verlo aquí, por ejemplo, en esta hoja. Vamos a chequear. Yo necesito, por eso aquí cuando me piden es tasa anual de crecimiento, ¿no? Ya poblacional le puedo poner 2.3. Y económico, ¿cuál fue el PBI de este año, no? O del año pasado, ya, listo, 3.5. ¿Para cuántos años tenemos que ingresarlo? Ya, muy bien, vamos a ponerle 20 años. Entonces vamos a nuestra formulita y aquí se calcula, ¿no? Factor de crecimiento acumulado, ojo, esta columna H, factor de crecimiento acumulado, todo lo que estoy sombreando. Y ojo, si ustedes observan, tenemos dos tipos de factor de crecimiento acumulado. Tengo un factor de crecimiento acumulado para mis vehículos de pasajeros. ¿Ok? ¿Por qué es eso? Porque tengo una tasa anual de crecimiento para el poblacional y eso afecta a quién? Solamente a los vehículos pesados de pasajero. Y de ahí todo lo demás, es que es del PBI, tengo 28.28, que tiene que ver con la económica, ¿no? Economía, con el PBI. Por eso es que tenemos dos tipos de factor de crecimiento acumulado. Para eso está esa parte, ¿no? Bueno, y ahora viene las repeticiones, número de repeticiones de ejes equivalentes. ¿Por qué decimos número de repeticiones? Y esto parte por lo siguiente, ¿no? Ustedes pueden ver, miren,
tantos vehículos, distintas configuraciones de ejes, ¿ok? Miren, tenemos de carga, de pasajero, cada uno tiene una configuración distinta, cada uno genera un deterioro distinto en el pavimento, ¿ok? Ojo, y cuando hablamos del pavimento, no es otra cosa que, ¿qué sucede cuando un vehículo está sobre el pavimento? Es como ustedes, todos nosotros, algunas, a ver, se paran en su colchón, se han parado en su colchón, ¿no? ¿Qué pasa cuando te paras en tu colchón? Se hunde, ¿sí? Tú te retiras y ¿qué va a suceder con el colchón? Recupera, ¿no? El mismo fenómeno sucede en el pavimento, claro, no con esa deformación que pasa en el colchón, ¿no? ¿Ya? Pero el mismo fenómeno, ¿ok? El mismo fenómeno sucede en el pavimento. Cuando el vehículo, el eje está apoyado, está sobre el pavimento está deformado, se retira el vehículo y el pavimento se recupera, ¿ya? Y el pavimento se recupera. Ahora, entonces, ¿y esto sucede con todos los vehículos? Sí. Pero ¿qué sucede con los vehículos ligeros? A ver, cuanto más carga un vehículo, más carga aplica, la deformación será mayor, pues, ¿no? Yo tengo un gordito de 100 kilos y tengo el de 50 kilos. El de 50 kilos me causa menor deformación que el de 100 kilos, ¿no? El de 100 kilos deforma más. Entonces, cuando el pavimento recupera a mayor carga, esa recuperación, esa deformación es mayor y puede recuperar todo o puede recuperar una parte. En cambio, en un vehículo ligero, no, lo que sucede es la deformación es tan pequeña que el pavimento fácilmente se recupera, ¿no? Por eso es que tenemos en cuenta en este aspecto el tema de los, eh, de la configuración vehicular, ¿no? Porque solamente diseñamos para vehículos pesados y eso es lo que estamos calculando ahora. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué voy a todo esto? Miren, tenemos distintas cargas, cada uno de manera distinta, y el tema es uniformizar esto. Para uniformizar eso es lo que nosotros sentamos al número de repeticiones de ejes equivalentes. Eje equivalente. ¿Y qué es mi eje equivalente? Es decir, vamos a tratar de estandarizarlo, uniformizarlo, llevar cada una de esas configuraciones que ustedes han visto, llevarlo como a un eje patrón, ¿ya? Llevarlo a un eje patrón. Y eso, por ejemplo, lo vemos aquí, ¿no? ¿Cuál es mi eje patrón? Mi eje patrón es un eje simple de dos ruedas convencionales, ¿ya? Cargado con 8.2 toneladas de peso y una presión de ¿cuánto? De 80 libras por pulgada cuadrada. Vamos a transformarlo a un eje patrón, ¿ya? Vamos, ¿por qué? Porque uno no diseña un pavimento para decir, pasó un vehículo de 80 toneladas y no pasó nada. No, no, no. La idea es cuántos vehículos de estas características pueden pasar durante cierto tiempo y recién se produzca el deterioro, la falla. De eso se trata. ¿Cuántas veces van a pasar? Y no es que ya pasó una vez uno de 80 y soportó un vehículo de 80 toneladas. No, no es ese el tratamiento que vamos a hacer de pavimentos. Y por eso lo vamos a ver aquí. Es el tema del factor destructivo. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, tengo un vehículo de un eje simple con ruedas simples. ¿Ok? Un eje simple con ruedas simples. Pero también tengo otro vehículo que es un eje simple, pero con ruedas dobles, ¿ven? Como ustedes ven aquí cada ruedita, ¿no? Esto es una rueda, pues decimos ruedas dobles, una rueda y esta es otra rueda. Aquí cambio aquí solamente en rueda simple es una sola rueda, ¿no? ¿Ya? Ruedas dobles. De ahí tenemos los tándem. De ahí tenemos los tándem. En los tándem, ok, no es dos ejes, ojo, no son dos ejes, es un eje tándem, que está conformado por un eje simple de ruedas simples, sí, y un eje simple de ruedas dobles, sí, pero no, su nombre es tándem, ¿ok? Y este causa un deterioro distinto a los simples, ¿no? Aquí también tenemos un eje tándem, ¿ok? Pero este está conformado por dos ejes simples de ruedas dobles, ¿ok? Dos ejes simples. Es un eje tándem. También tenemos los tridem, y este tridem está conformado por tres ejes simples
uno de ruedas simple y dos de ruedas dobles, ¿no? Y tenemos otro eje tridem que está conformado por tres ejes simples de ruedas dobles. ¿Ok? Tres ejes simples de ruedas dobles. Muy bien. Hemos, fácil, ¿no? Sencillo. Y eso es lo que nosotros tenemos. Vamos a ver aquí, por ejemplo. Aquí está. Este tipo de, ¿qué tipo de, cuántos ejes tiene este tipo de vehículo? A ver, por el chat no me pueden decir, no hay ningún inconveniente. ¿Cuántos tipos de eje tiene este vehículo? ¿Lo vieron? Dos, ¿no? Dos tipos de eje. ¿Sí? Dos, así es. Ok. ¿El delantero qué es? Un eje simple de ruedas simple y el posterior un eje simple de ruedas dobles. A ver aquí, ¿cuántos ejes tenemos en la imagen izquierda? A ver, por favor, ¿cuántos ejes tenemos en la imagen izquierda? La única forma de consolidar con conocimiento es ir interactuando, porque esto así es como van a tratarlo ustedes. ¿Ya? Ya hay tres ejes simples, dos ejes simples. A ver, ¿quién me da menos? ¿Quién me da más? A ver, por favor. Ya. ¿Cuántos ejes tenemos aquí en la izquierda? Aquí, ¿cuántos ejes tenemos? Tres, dos, tres. A ver, uno. Tenemos uno. ¿Por qué? ¿Qué tipo de eje es este que estamos marcando? ¿Qué tipo de ejes? ¿Lo ven? ¿No? Tenemos un eje. ¿Qué tipo de eje es? Tridem. No se olvide. Es un eje tridem. ¿Ya? Estamos aquí. En este estamos. Okay. Es un eje tridem de ruedas dobles. ¿Ya? Entonces, he ahí. A ver, imagen izquierda. Vamos a marcar este vehículo de aquí. ¿Cuántos ejes tiene? ¿Cinco, seis? A ver, vamos, interactuemos. Allá, ahora sí. A ver, respuestas. Ah, muy bien. Ahora sí, tres ejes. Así es, tiene tres ejes, ¿no? Tiene tres ejes. Hablamos de un tridem, aquí, ¿no? Este es un tridem, un tándem y un eje simple, ¿no? Imagen derecha, a ver, este camioncito. ¿Cuántos ejes tiene? Pues se observa, ¿no? Sí, dos, así es, dos, ¿no? En la posterior, ¿qué tipo de ejes? Así es. Posterior, exacto, es un tridem, ¿no? Y el que vemos más cercano a la pantalla, este de aquí, ¿qué será? ¿Qué tipo de eje? Tándem, así es, así es, qué bien, ¿no? Entonces, eso es así como vamos nosotros. A ver, ¿qué tipo de vehículo es este de aquí? Tipo de vehículo. ¿Qué tipo de vehículo pesado es? Ujú. De pasajeros, es un tipo de vehículo pesado de pasajeros. Ingeniero, pero van varios gorditos ahí. No, no es de carga, es de pasajero también. ¿Ya? No depende de los gorditos que vayan. Ok, vehículo pesado de pasajero y los de abajo son vehículos pesados de carga, ¿no? A ver, ¿qué configuración será este vehículo pesado de pasajero? Vamos a ver a nuestra norma. ¿Y cuál será? ¿Cuál será? A ver, vamos, chequeamos nuevamente, volvemos a la imagen. Vamos a ampliarlo un poco. A ver, ahí está la configuración, mírenlo. Ya, entonces, ¿qué tipo de configuración será? ¿Ya lo vieron? A ver, ya. ¿Cuál será? ¿Cuál de estas será? Ya sabemos que es pasajero, pero ¿cuál de estas será? ¿Cuál? ¿Cuál me dicen que es?
B41, ¿no? Así es, B4-1, así es, esa es su característica, ¿no? Y el metropolitano, ¿cuál será? ¿Cuál de las configuraciones será el metropolitano? Metropolitano, ¿cuál es? El BA1, así es, ¿no? BA1, sí, BA1 es el metropolitano, ¿no? Ven, entonces, es de aquí de donde nosotros sacamos nuestras configuraciones. Y este vehículo de aquí, a ver, este vehículo de aquí, a ver, bueno, ahí está, este. ¿Qué configura? Obsérvenlo bien, obsérvenlo, ya, obsérvenlo. Y vamos a pasar a la normita, a ver. ¿Qué configuración será? ¿Cuál será? ¿Cuál de estas configuraciones será? ¿Cuál consideran que es? Ah, sí, es un T3S3. Así es un T3S3. Ingenieros, y es el vehículo con mayor frecuencia que vemos. De aquí en adelante y en el futuro, ya ustedes cuando transitan por una carretera es lo que tienen que estar chequeando. Uno se va percatando con eso y se va dando cuenta qué tipo de vehículo transita más por una carretera, ¿no? ¿Ya? Y por eso transita más un T3S3, ¿no? Ok, muy bien. Entonces hasta ahí creo que ya está cumplida la misión. Pero muy bien, ya miren, ¿por qué tanto esto de los ejes y todo? Porque tenemos que convertirlos, ¿ya? Tenemos que convertirlos. Cuando yo voy a diseñar pavimentos rígidos, ¿y cómo lo voy a convertir? Cuando uno diseña pavimentos rígidos, ¿no? Cuando uno va a diseñar pavimentos va a usar dos tipos de tablas. Esta para firmados, flexibles y semirrígidos, o esta otra para pavimentos rígidos, ¿ok? ¿Y qué tienen que ver esas tablitas? Justamente con nuestros ejes, miren, ¿eh? Miren. A ver, aquí sí les voy a pedir su apoyo en el sentido, solamente para que tengan clarísimo el cálculo nada más, ¿ya? O sea, para que vean, porque la hoja de cálculo se las voy a dar, ¿no? Pero solamente con la finalidad de que quede cómo sale eso, ¿no? Ya, y es sencillo. Miren, a ver, por favor, vamos a hacer lo siguiente. Hemos visto el T3S3, ¿no? Ya, listo. Aquí está el T3S3. Si yo veo el T3S3, ok, si uno ve el T3S3, tengo pues, aquí tengo su eje simple y cuánto como máximo, ¿no? Tengo el tándem de ruedas dobles y cuánto como máximo de carga puede transferir, ¿no? Y tengo el tridem y también cuánto de carga puede transferir. ¿Ok? ¿Tomaron nota? Un favor, miren, simple, tándem ruedas dobles, tridem ruedas dobles, ¿sí? Son las cargas máximas. Vamos a aprovechar la norma porque si no aquí lo que usaríamos es si tú has pesado, vas a colocar en cada eje la carga que mediste, ¿no? Que pesaste, ¿ya? Que has pesado. Sí, 7, 18 y 25. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo uso esta fórmula? Primero, ¿vamos a diseñar pavimento flexible? Sí, ok. Ahora vamos a ver qué más hacer. Bueno, necesito que convertir cada uno de esos ejes que hemos visto, llevarlo a mi eje patrón. Entonces, el primero, él era un eje simple, ¿o no? Ah, muy bien. Entonces, ¿qué fórmula voy a usar? Esta. ¿Y cuánto sería P para mi primer eje simple? ¿Se acuerda cuánto era? 7, excelente. No, 7 entre 6.6 elevado a la 4.0, ¿no? ¿Ya? Eso sería el valor, 7 entre 6.6. ¿Ok? Exacto. Así es, ¿no? 7. Ya, muy bien. Ahora, ¿cuál sería la siguiente fórmula que emplearíamos? ¿Cuál es la siguiente fórmula que emplearíamos? ¿Cuál? A ver, seguimos bajando, vemos los ejes.
Voy 1, 2, 3 a la cuarta fórmula. ¿Por qué? Porque era un tándem de ruedas dobles, ¿no? Y voy a usar esta fórmula de aquí. ¿Y cuánto sería P aquí? ¿Cuánto era la carga? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto era la carga? 18, ¿seguros? A ver, vamos a volver. 18. Ah, sí, muy bien. Ya, 18. Así es. 18. ¿Ok? Entonces es 18, P sería 18 entre 15.1 elevado a la 4.0 y ese es un valor que me sale. ¿Y cuál sería la tercera fórmula a usar? ¿Cuál? Este tride, ¿no? De ruedas dobles. Muy bien, uso esta formulita para calcular. ¿Y cuánto sería P? 25, así es, ¿no? P sería 25 entre 21.8 elevado a la 3.9. Tengo esos tres valores y esos tres valores, ¿lo han calculado? A ver, ¿me pueden dictar? A ver, vamos a ver, ¿lo han calculado? Y es por eso que cuando uno hace ese cálculo pone qué tipo de pavimento, ¿no? Pongo el número aquí, el tipo, como es un flexible, justamente por la fórmula. Pongo tipo de pavimento flexible. Y aquí está, ya tengo factor de crecimiento acumulado. Lo que vamos a calcular es factor de vehículo pesado. Si ustedes suman, ¿cuánto le salió el T3S3? ¿Cuánto le salió? Su factor de vehículo pesado. Les debe haber salido 4.99, así como yo lo tengo en pantalla, ¿no? Si suman los tres valores de las tres fórmulas, les debe salir 4.99. ¿Sí le salió? A ver, confirmen. Ojo, este numerito es importante porque ya de aquí en el futuro, cuando ustedes, ojo, va a cambiar van a modificarse los procedimientos, el concepto, este fundamento que en esto que estamos ahí dándole ahorita fuerza, eso se va a mantener. Y eso es lo que le llaman el factor destructivo del vehículo o factor de vehículo pesado. Ese es el popular factor destructivo. ¿Ya? Entonces, ¿le salió 4.99? Confirmen, por favor. Listo, le salió. ¿Qué significa este valor de 4.99? Ya. Me salió 4.99 en factor de vehículo pesado. ¿Qué significa? Ya sé que hay hambre. Ahorita vamos a. Ya estamos cerrando. Significa pues que cuando este vehículo pasa, ¿ya? Cuando este vehículo pasa, ¿ok? Cuando esta configuración vehicular pasa, equivale o representa como si mi eje equivalente equivale, por eso eje equivalente a mi eje patrón casi 5 veces. Cuando este T3, S3 pasa por la carretera, pasa sobre mi pavimento, equivale a 5 veces mi eje patrón. ¿Cuánto era la carga de mi eje patrón? 8.200 kilos, ¿no? Ya, esta configuración es como si ese eje de 8.200 kilos hubiese pasado, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Se entendió? A ver, disculpa, ¿se entendió? Creo que están cocinando todos, ¿ah? Me parece. Entonces equivale a 5 veces, ¿no? Me representa 5 veces ese vehículo. ¿Ya? Y es igual, entonces así vamos sacando para todas las configuraciones. ¿Ok? Se va sacando así para todas las configuraciones, ¿no? Y eso es lo que tenemos como factor de vehículo pesado. ¿Ok? Aquí tengo, ¿cuántas veces? 4.5, ¿no? Sí, hablé de un peso, eso es de mi carga patrón. Justo, aquí volvemos, ¿no? Es lo que decía. Vamos a tener nosotras representar, aquí está, aquí tenemos nosotros, el efecto de deterioro causado sobre el pavimento
por un eje, vamos a representarlo, ¿no? ¿Qué es un eje equivalente? ¿Ya? Y esto define como un eje equivalente, aquí estamos, a que a, a un eje simple de dos ruedas convencionales cargado con 8200. Es decir, y una presión de neumático de 80 libras por pulgada cuadrada. Ese es mi eje equivalente, mi eje patrón, ¿ya? Ese es mi eje equivalente o eje patrón. Ok. Y todas las configuraciones los voy a transformar a eje equivalente. Cada una de esas configuraciones lo voy a transformar a eje equivalente. ¿Ya? Entonces, y cuando dijimos, ¿no? Me sale aquí 4.5. Ah, ya. Este vehículo, cuando transita este V2, equivale a 4.5 veces a mi eje patrón, ¿no? ¿Cuánto es tu eje patrón? A ese eje patrón de 8.200 kilos, que transfiere una carga de 8.200 kilos. Bueno, no los dilato más. Nos vemos a las 6 de la tarde para cerrar este punto y de ahí pasamos al diseño de pavimento flexible. ¿Ok? Entonces, conmigo será hasta las 6 de la tarde. Espero que haya sido cualquier sugerencia, consulta, no hay inconveniente y lo tiene para hacer hoy día y mañana también. Muchas gracias, nos vemos en la tarde. Adiós a todos.